Bueno, pues vamos a empezar con mucha puntualidad, por cierto. Lo primero es darles gracias a todas y a todos por haber venido. Este es un acto organizado por ATAC, un nuevo Contraatacando. En este caso queremos contraatacar el tema de la banca, hablando de la posibilidad o no de una banca pública. Y para eso hay 4 personas aquí, forman todas parte de la plataforma en defensa de una banca pública. Esta plataforma nació en junio del año 2011. En un principio se llamaba Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y nació a iniciativa de una serie de personas en las que había antiguos consejeros de Caja Madrid por la candidatura Progresistas de Impositores. Estaba TAC Madrid, había asambleas de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, asambleas del 15M y asociaciones de vecinos. Y nació con la idea, en primer lugar, de denunciar el proceso de privatización que en aquel momento sufría Caja Madrid. En el año 2011 se publicó el manifiesto de la plataforma explicando cuál era la situación de las cajas, cómo se había procedido a transformarlas en bancos privados y se hizo una propuesta de 10 puntos para proponer precisamente la nacionalización de las cajas. La propuesta venía fundamentalmente en la necesidad se veía imprescindible trabajar por una banca pública. En los últimos tiempos, no me voy a extender mucho porque esto ya de este tema van a hablar las personas que me acompañan, pero en estos últimos años sí es cierto que hemos asistido a toda una serie no hace falta que se repita aquí, a toda una serie de medidas que se han venido imponiendo para atajar la crisis, que en definitiva han supuesto unas ayudas millonarias para los bancos, han supuesto también una serie de consecuencias terribles para la población en las que los bancos han tenido un papel importantísimo, no solamente en el tema de los desahucios con las cláusulas tan abusivas que han impuesto en la ley hipotecaria y demás, sino, por ejemplo, con la venta de productos como las preferentes, el engaño a la gente, etcétera. La idea de hoy es establecer un debate. Primero hablarán las 4 personas que me acompañan, que ahora voy a presentar, y después establecer un debate porque la idea fundamental es que, entre todas, todos tendremos que sacar conclusiones, tenemos que aclarar las cuestiones y tendremos que ir elaborando propuestas claras, rigurosas, viables, para ofrecer como alternativa a la salida que están dando los poderes financieros a la actual crisis económica. En primer lugar, va a hablar Carlos Sánchez Mato. Él es miembro de la Plataforma en Defensa de la Banca Pública, es miembro también de ATAC, es economista de profesión y más recalcado que diga que también de vocación, cosa que no suele ser muy habitual, pero bueno, así es. Y lo primero que yo quería, pues para empezar tu intervención, Carlos, voy a arrancar con las declaraciones de Emilio Botín, diciendo más o menos que ya llueve el dinero, que la crisis ha acabado, que va a haber, en fin, que ya está todo perfectamente. Y yo te quería preguntar si tú piensas que de verdad se ha acabado el rescate. Ya estamos en otra situación. Pues muchas gracias, Lourdes, por la pregunta, porque me la has centrado y me la has puesto pues perfectamente, ¿no?, para rematarla. Evidentemente todo el mundo en la calle sabe que no llueve el dinero, pero yo voy a hacerle un regate a las declaraciones de Botín y me voy a ir a las que han realizado los responsables políticos de la eurozona, el propio ministro de Economía holandés de nombre casi impronunciable que preside este semestre del Eurogrupo, a las declaraciones de Luis de Guindos, el ministro de Economía y Competitividad español, que han declarado la semana pasada que ya se arregló el problema y que el rescate se dará por finalizado en el Consejo de noviembre. O sea, el problema está ya solucionado. Sin embargo, lo que tienen los datos oficiales, pues es que desmienten completamente esta afirmación tan voluntarista y tan triunfalista. Los datos que publicaba, por ejemplo, ayer por la mañana el Banco de España, las cuentas financieras de la economía española, publicadas, repito, por el Banco de España, lo que dicen es que eso no ha ocurrido. Lo que dicen es que, concretamente, con respecto a lo que pasaba en mayo del año pasado, las entidades bancarias españolas tienen menos patrimonio neto del que tienen ahora. ¿Me podréis explicar a alguien
en qué se basan nuestros responsables políticos para decretar o dar por finalizado el proceso de rescate financiero si los fondos propios de las entidades, o sea, su capacidad para hacer frente a posibles pérdidas futuras, para cumplir las propias exigencias que la Agencia Bancaria Europea ha puesto a las entidades bancarias, son inferiores a lo que eran en el momento previo al rescate? Claro, evidentemente tienen un interés a la hora de hacer esas declaraciones, tanto el señor Botín como el responsable del Eurogrupo en este semestre y el ministro de Economía español. Y es que siguen pensando lo mismo que planteaban los diferentes gobiernos que han tenido que ocuparse de la crisis bancaria en España en los momentos previos. En todo momento se han creído realmente, o por lo menos han dado idea de que se creían, que estábamos ante problemas puntuales, problemas de liquidez y no de solvencia. Y claro, han articulado medidas políticas encaminadas a lo que le suele ocurrir a un madrileño que no estamos acostumbrados a lo de que llueva, ¿no? Y nos podemos ir hasta sin paraguas en un día de lluvia. ¿Por qué? Pues porque realmente pensamos que va a ser un tema puntual. Como mucho nos podemos mojar un rato. Eso es lo que realmente ha hecho el gobierno del Partido Socialista anterior y el gobierno del Partido Popular en el momento actual. Piensan que simplemente con inyecciones de capital reducidas con respecto al monto total de las ayudas públicas otorgadas se soluciona un problema de quiebra del sistema bancario. Y claro, el resultado de eso es que se ha cronificado el problema y estamos en una situación considerablemente peor que hace 5 años. Y no lo digo yo, lo dicen los datos del Banco de España. No os voy a dar un repaso absoluto a todos los datos, os remitiré a algunos sitios donde lo podéis mirar, pero simplemente algunos aspectos concretos que explican esto y además, si me permitís, en nombre de la plataforma y de ATAC, nos podemos dar el lujo de decir que esto ya lo dijimos, porque cuando nace la plataforma, como bien explicaba Lourdes hace 2 años y ya más, algo más de 2 años, anunciamos que los procesos de rescate tal y como se estaban llevando a cabo no solucionaban el problema y ni nos llamaban locos, porque no nos consideran sujeto político siquiera para considerarnos locos. Sin embargo, punto por punto se ha ido cumpliendo algo, pero no porque fuéramos inteligentes o listos, sino simplemente porque los datos decían que hay un problema gravísimo en cuanto a la solvencia de las entidades bancarias. ¿Qué se ha producido? Pues con el argumento de que existía un grave problema para los ahorros de los ciudadanos, y eso era verdad después de la quiebra de Lehman Brothers, el pánico se adueña de los mercados y los bancos, todos ellos, a nivel mundial, se dan cuenta de que tienen un problema gravísimo. Con esa excusa de algo que estaba pasando realmente, la de salvar los ahorros de los ciudadanos, lo que se ha articulado a nivel global ha sido un rescate de una magnitud impresionante. Yo me voy a centrar solamente en lo que ha ocurrido en el Estado español, pero en el Estado español el rescate, las ayudas públicas concedidas a las entidades bancarias no son los 36.000 millones de euros que ya se dan por perdidos por parte del actual Gobierno. No son los 41.000 millones de euros que hemos pedido a Europa. No es esa cantidad. Las ayudas públicas llegan a la cifra de 1,4 billones de euros, con B. Estamos hablando de que ayudas públicas son inyecciones de capital, son esquemas de protección de activos, que son seguros contra pérdidas futuras que puedan tener entidades. Es que también son las participaciones preferentes convertibles que suscribió el Estado en entidades bancarias y son las medidas de adquisición de activos, Banco Malo, que todos habréis oído hablar, son adquisición de activos financieros como cédulas hipotecarias, son avales a emisiones de deuda, son préstamos del Banco Central Europeo, todo eso son ayudas públicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo eso supondrá pérdidas para el Estado y las administraciones públicas? Pues eso solamente lo sabremos al final. Al final sabremos cuánto va a costar. Lo que sí sabemos es que esta ayuda pública mastodóntica, como decía antes, lo que provoca es que nos hemos dado el abrazo del oso con las entidades bancarias, por si no la teníamos dado ya previamente al estallido de esta crisis. Y en el momento actual, la situación es que ya no podemos permitirnos desde las administraciones públicas dejar caer a las entidades, porque las estamos avalando su futuro
de una manera absoluta y total. Perderíamos mucho más si las dejamos caer. Claro, ante esa enorme situación, esa dramática situación, pues claro, luego nos encontramos con que no hay dinero en los presupuestos públicos para sanidad o para educación, y claro, es difícil que haya si tenemos avalada esa cantidad monstruosa de dinero, además de habernos gastado ya en capital 80.000 millones de euros, que supone precisamente más o menos la cifra que se gasta en educación en un año entero, no solamente el Estado, sino también las comunidades autónomas. Estamos hablando de cantidades absolutamente brutales de dinero. ¿Qué ocurre? Que todos esos rescates, encima además, os tengo que decir que son insuficientes, o sea, que no resuelven el problema, porque básicamente han apuntado en una dirección equivocada. Han apuntado en la idea de resolver un problema momentáneo, o sea, utilizando medidas de liquidez, en vez de inyectar capital, porque estamos ante un problema de solvencia. Y los problemas de solvencia solo se arreglan metiendo capital. Es la única manera. Cuando un ministro de Economía o un presidente del Gobierno dice que las crisis bancarias o esta crisis bancaria no le iba a costar dinero al contribuyente, pues lógicamente a cualquiera se le torció un poquito la sonrisa. Y ya se está viendo claramente que eso no ocurrirá así. ¿Por qué? Porque cuando se ha perdido dinero y los accionistas dueños de las entidades no están en disposición de ponerlo, los estados normalmente son los que salen en socorro de las entidades bancarias. Y eso es lo que ha pasado, que hemos salido en socorro de las entidades bancarias y estamos en una situación en la cual parte de las entidades que han sido previamente nacionalizadas han sido privatizadas posteriormente y entregadas no solamente parcialmente saneadas, sino además con grandes ayudas a las entidades que se han quedado con ellas. Con lo cual, el robo se ha duplicado. El expolio se ha magnificado con esta política. ¿Por qué comento que el rescate, por más que nos puedan decir desde las instancias oficiales que ya ha finalizado o está en fases de arreglarse, por qué digo que está lejos de llegar a su fin? Pues simplemente porque los elementos que obligaron al mismo siguen estando plenamente presentes en el momento actual. Las entidades bancarias, como decía, tienen menos patrimonio neto que antes del rescate. Segundo punto, su nivel de deuda es similar al que tenían en el año 2009. En el año 2009, no en el año 2004, en el 2005, no, en el año 2009. Tienen el mismo nivel de deuda. La morosidad, o sea, la dificultad por parte de muchos de los que han contraído préstamos para devolverlos, no hace más que crecer y seguirá creciendo porque las políticas articuladas están dando lugar a que a la gente le están bajando los sueldos, menos a Montoro, están estableciéndose situaciones de paro crónico y todo eso provoca crecimientos de morosidad. Estamos en un nivel de morosidad oficial del 12,1%, pero realmente es de casi el 15% si tenemos en cuenta los créditos que se traspasaron al banco malo, que esos han dejado de contabilizarse. En esto ha ocurrido como en casi todo lo demás. La política ha sido esconder los créditos y hacer como que no están, pero están. Esos créditos ya no se contabilizan como morosos, pero siguen sin estar pagados. La morosidad es otro elemento que, como digo, no solamente no ha mejorado en el último año, sino que se ha incrementado. ¿Qué elementos nos pueden hacer pensar que mañana va a salir el sol? En lo relacionado con el rescate bancario, porque mañana espero que salga el sol. Pero, desde luego, las entidades bancarias no han mejorado su situación. Y, claro, ante eso, ese diagnóstico interesado, lo que hay que pensar es si simplemente se pretende dar una patada para adelante, pues para que España deje de estar en el foco, las entidades bancarias, cuando se vuelva a realizar el próximo examen por parte de la Autoridad Bancaria Europea. Estad seguros que en ese examen no suspenderá ninguna entidad española, pero más que nada porque si no, las autoridades europeas tendrían que desdecirse de su análisis previo y reconocer pérdidas adicionales o tener que inyectar nuevo capital. Pero eso no quiere decir que estén saneadas. Podríamos decir que, de alguna manera, esto son simples profecías. Pero yo os digo una cosa, que por lo menos contamos, en este caso desde ATAC y desde la plataforma de la banca pública, pues contamos con la ventaja de haber advertido previamente de que este tipo de soluciones no arreglaban el problema.
Con lo cual, bueno, pues al menos esperamos que en esta ocasión el altavoz que nos da este acto pues sirva para que cuando dentro de unos años digan, vaya, hubo que volver a una segunda parte del rescate, que como en las malas películas volverá a haber rescate por segunda vez, pues no digan que nadie lo avisó. Muchas gracias, Lourdes.